Muy bien, todo está muy rico ya. Ya vamos a comenzar ya a estudiar el libro de Lucas, capítulo 24, que este es el último capítulo de este libro. Bueno, dice así, el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra, déjenme ver una cosita aquí. Ok. Entonces encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Acontecido que estando allí perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas y inclinados su rostro a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María la madre de Jacob. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras le parecieron como disparate y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar dentro. Vio solo las aberturas del lino, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Bueno, vamos a ver aquí lo que comenzó, lo que dice aquí en el versículo 1, que dice: en el primer día de la semana, a rayar el alba. ¿Ok? El primer día de la semana, a rayar el alba, ¿qué sucede? Ok. Primer día de la semana, a rayar el alba. El primer día de la semana, a rayar el alba, ¿qué sucedió? Vinieron, vinieron al sepulcro. ¿Y qué sucedió? Se encontraron con dos varones que estaban vestidos, con dos varones con vestiduras que resplandecían. Las vestiduras resplandecían. Entonces, ellas tuvieron temor. Entonces, ¿qué le dice el hombre? Vamos a ver entonces, a ver, ¿qué le dice el hombre aquí? Y estando ella aterrorizada, inclinada su rostro a la tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Entonces, ¿qué sucedió? Le preguntaron, ellos le dijeron, estando ellas aterrorizadas, inclinados su rostro a tierra, ellos les dijeron: porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como él le habló cuando estaba aún en Galilea. Entonces le está diciendo que se recuerden como Jesús había hablado, lo que Jesús había hecho. Y dice, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado al tercer día. Resucitará, resucitar. Entonces, ella, ¿qué hicieron? Ellas se acordaron de sus palabras, ellas se acordaron de la palabra que Jesús había dicho. ¿Me entiendes? Mira, aquí en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice así: por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto,
y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había hablado. ¿Ok? Entonces regresaron de sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a los demás. Bueno, entonces ellas escucharon eso, lo que le dijeron los ángeles, y ¿qué hicieron? Fueron a donde estaban los 11 apóstoles. Eran 12, recuérdense que eran 12, pero eran 12 porque hubo uno que era Judá que traicionó al Señor. Entonces, ¿quiénes eran las muchachas, las señoras que estaban en eso? Era María Magdalena y Juana, y María, la madre de Jacob. También las demás mujeres con ella decían estas cosas a los apóstoles. Y entonces no solamente ellas, también había muchas más mujeres. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Ellas afirmaron lo que ellas vieron y lo que había sucedido, lo que le dijeron los ángeles. A ellos a ellos estas palabras como disparate y no la creyeron. Vamos a pararnos aquí un ratico aquí, fíjate lo que le sucedió a los apóstoles. Los apóstoles andaban con Jesús las 24 horas del día. Los apóstoles estuvieron allí cuando Jesús fue muerto. Los apóstoles andaban siempre con Jesús. Jesús siempre le decía lo que iba a suceder y los apóstoles vieron muchos milagros que Jesús hizo y no creyeron lo que estaba sucediendo. A ellos estas palabras y le parecieron como disparate y no la creyeron. ¿Qué quiere decir? Que aquí no fue solamente Tomás, como todo el mundo queremos decir, no, porque Tomás fue el incrédulo. No, Tomás el incrédulo, no. Ese fue porque le voy a explicar después cuando suceda eso. Pero Tomás, el que sucedió, él no creyó, como mismo ninguno de ellos creyeron. A ellos estas palabras le parecieron como disparate y no las creyeron. ¿A quiénes fueron los que no creyeron? Los 11 apóstoles que estaban ahí, que las mujeres María Magdalena y Juana y María la madre de Jacob y las demás mujeres fueron a hablarle y decirle acerca de quién, de que Jesús había resucitado, de que Jesús ya no estaba en la tumba. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro se levantó. Pedro, usted sabe cómo era Pedro. Pedro tenía tremendo corazón hacia Jesús. Pedro tenía un buen corazón hacia Jesús, a pesar de que, él lo negó. Pero Pedro siempre estaba atrás de Jesús y siempre quería hacer las cosas como Jesús. Pero bueno, usted sabe cómo son las cosas. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar por dentro, y vio solo la envoltura de lino, y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Fíjate qué cosa sucedió aquí. Se fue para su casa, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Fue para su casa. Aquí dice que fue para su casa. Aquí dice que fue para su casa y fue a su casa. Entonces, yo no sé si fue a la casa donde estaban los demás discípulos, pero fue a su casa. Ahí dice que decírselo a su mujer, decírselo a su suegra, a su nuera, y que a su suegra, creo que sí, a su suegra. Y los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Aquí en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 10, entonces aquí, fíjate lo que está sucediendo aquí, fíjate lo que está sucediendo aquí. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Los discípulos, aquí en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 10, dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Quiere decir que cada uno se fue para su casa. ¿Ok? Versículo 13. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido y mientras conversaban, discutían.
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de la muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que iba a redimir a Israel. Además, todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición del ángel que decía que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron de tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban. Él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndoles les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno al otro, no, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaban el camino, cuando no habrías, nos abría las escrituras. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaban su experiencia en el camino, como los habían reconocido al partir. Ok, ok, ok. Son muchas, muchas cosas que tenemos que aprender aquí de lo que sucedió. Bueno, aquí en el versículo 13, mira cómo dice aquí, aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamado, llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Entonces estaban hablando acerca de que Jesús había sido condenado, había sido crucificado. Entonces, mientras que conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo, al escuchar a ellos, ¿qué hizo? Se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconociera. Entonces usted sabe cómo es Dios. Dios hace lo que le entiende, lo que quiere, lo que le da la gana. Entonces, ¿qué hace? Le vela los ojos a ellos para que no puedan reconocer a quién, a Jesús. Entonces Jesús les dice, ¿qué discusiones son estas? ¿Qué tienen entre ustedes mientras van andando? ¿Qué están hablando ustedes? Díganme, díganme que ustedes están hablando. Y ellos se detuvieron con semblanza tristeza
Estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque ya el Señor Jesucristo no andaba con ellos. Jesucristo ya se había ido, pero ellos no tenían en mente de que Jesucristo iba otra vez a aparecer, como en este mismo momento está hablando con ellos y ellos no lo saben. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dice: bueno, ve acá, ¿y dónde estabas tú? Tú no sabes lo que está pasando aquí en Jerusalén, tú no sabes. Entonces, entonces le pregunta: ¿pero qué cosa? Ven, dígame. Jesús le pregunta, Jesús mismo le pregunta a ellos: ¿qué cosas? ¿Qué cosa le preguntó? Entonces ellos dijeron: bueno, mira lo que sucedió. Entonces ellos les dijeron las referentes a Jesús en Nazareno. Entonces ellos le contaron las cosas acerca de Jesús. Le dijeron que Jesús era un profeta poderoso en la obra y en la palabra delante de Dios y todo el pueblo y los principales y de todo el pueblo. Y entonces como todos los principales y los sacerdotes y los gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Se le está explicando al mismo Jesús qué era lo que había sucedido, de que Jesús era poderoso y que tenía que en poderoso en la obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, que hacía las cosas de Dios y para todo el pueblo, y ellos lo reconocían a él como un buen profeta, que fue un profeta de poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como entonces también que él dice, y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a venir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Entonces ellos estaban pensando de que él era el que iba a venir y que entonces este todavía era el tercer día desde que eso sucedió y que además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Entonces ellos sabían bien de que Jesús le había dicho de que el tercer día iba a, a levantarse de los muertos, que él iba a resucitar. Y entonces, ¿qué lo que todavía? Entonces ellos están pensando y están dudando, ¿tú me entiendes? Las palabras que Jesús le dijo de que al tercer día, ya dicen, bueno, además de todo esto, fíjate, están pensando, bueno, él es el que nos iba a redimir, nos iba a redimir, él es el Mesías. Pero ¿qué sucedió? Que hoy es el tercer día y todavía no ha aparecido. Y también alguna de entre y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto una aparición de los ángeles, que decían que él vivía. Fíjate, entonces es que lo que le hace a ellos más pensar acerca, dice, además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Entonces dice que fueron las mujeres, fueron al sepulcro y que se encontraron con unos ángeles y que le dijeron los ángeles que él vivía, de que no lo buscaran dentro de los muertos, que él vivía y son el tercer día y todavía nosotros no lo hemos visto. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Dice que algunas personas, algunos de ellos fueron allí a visitar el sepulcro donde él estaba, lo habían enterrado. ¿Y qué sucedió? De que no lo vieron. Entonces Jesús le dice, ahora Jesús, vamos a ver lo que Jesús le dice. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tantos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mira lo que Jesús le dice a ellos, oh insensatos y tantos de corazón
para creer todo lo que los profetas han dicho, que son insensatos y que tienen el corazón un poco duro para no creer lo que los profetas le habían dicho, para no creer lo que los profetas habían dicho y para lo que Jesús le había demostrado mientras andaba con ellos. Vamos a ver aquí una cosa, ¿no? Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 24. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es intrigado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, ¿qué sucede? Que él está diciendo, pero acá son insensatos, es insensato para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas siempre estaban hablando acerca de Jesús y especialmente Isaías estaba hablando acerca de Jesús. Estaba en todas las escrituras, pero no sé lo que ellos leían o lo que ellos estudiaban en la sinagoga, pero ellos deberían haber sabido todas las cosas. Ellos vieron todos los milagros que Jesús hacía y todos esos milagros que Jesús hacía estaban escritos, pero no veían porque no querían verlo. No sé por qué lo que estaba pasando en ese tiempo, de que ellos no creían y no creían. Entonces, fíjate cómo dice aquí en el 26, no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Dice, le pregunta, ¿verdad? No es necesario. Ustedes no leyeron lo que decían los profetas, ustedes no creyeron las escrituras. Entonces dice, no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Entonces, sucediendo todas esas cosas, Él iba a entrar en su gloria. Él iba a estar en la gloria del Padre. Si esas cosas no hubieran sucedido, no hubiera evangelio, nosotros no estuviéramos aquí, nosotros no estuviéramos hablando acerca de las cosas de Cristo, acerca de las cosas de Dios. Fíjate cómo dice aquí, comenzando por Moisés y continuando, está diciendo aquí acerca de lo que había escrito, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y entonces tomó su tiempo y aquí y le explicó a ellos todas las cosas desde Moisés, todas las escrituras desde Moisés que hablaban y se referían a él. Todo, con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. No sé el tiempo que se tomó, pero le explicó, aquí dice, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Entonces él hizo, ellos llegaron al lugar donde iban a llegar, ¿no? Entonces él hizo como que iba más lejos, ¿no? Yo tengo que seguir más lejos, hasta luego, que se yo. Entonces ellos le insistieron, le dijo, no, 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 de ninguna manera, quédese aquí, diciendo, ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos. Entonces le dice, bueno, quédate con nosotros aquí porque mira, ya el día se ha declinado, que sé cuándo. Entonces, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Fíjate, al sentarse en la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Fíjate aquí lo que sucedió aquí. Los ojos le fueron abiertos cuando qué? Cuando Jesús le dio pan y tomó el pan, lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces les dio, entonces cuando comió el pan, cuando comieron el pan, fue que se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos
y fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció, ¿de qué? De su presencia. Él desapareció de su presencia. Vamos a ver aquí una cosita aquí. Aquí mismo, en este mismo libro, ¿no? En este mismo libro, en el versículo 16 dice, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces, fíjate que los ojos de ellos estaban velados, ¿no se recuerdan? Bueno, sí, en el versículo 16 dice eso, de que los ojos de ellos estaban velados. ¿Pero qué? Ahora, después que comieron, entonces, cuando comieron el pan, que se sentaron con Jesús, que Jesús lo bendijo el pan y ahí lo partió y se los dio. ¿Qué sucedió? Que se le abrieron los ojos y se dijeron uno al otro. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba como en él en el camino, cuando nos abría las escrituras. Entonces se dieron de cuenta que vaya, que el corazón de ellos latía, que el corazón de ellos se estaba engrandeciendo al saber todas las cosas buenas que es Jesús mismo le había dicho acerca de las cosas que había acontecido, acerca de las escrituras. Jesús mismo fue el que le dijo a ellos, le hizo recordar las cosas de las escrituras. Entonces, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Entonces se levantaron, bueno, a esa misma hora cuando sucedió eso, él se le desaparece. ¿Qué hace? Se levantaron esa misma hora y regresaron ¿a dónde? A Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Se encontraron con los apóstoles. Vamos a ver qué le van a decir ellos a los apóstoles, a los 11 apóstoles. Vamos a ver que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban su experiencia en el camino como lo que habían reconocido, que lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, entonces ellos le estaban diciendo, cuando se encontraron con los 11 discípulos, los 11 apóstoles, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a hablarle. Entonces ya él se le había aparecido, ¿a quién? A Simón. Y se ha aparecido a Simón. Déjame ver, se ha aparecido a Simón. Mira aquí lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, que se apareció a Cefas y después a los 12, que primero se le apareció a quién, a Cefas, y después a los 12. Entonces le dice, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, ¿ok? Entonces ellos contaban su experiencia en el camino como lo había reconocido a partir del pan. Entonces ellos le recontaron todas las cosas que yo no voy a decir que sucedió cuando ellos iban por el camino, que ellos no lo reconocieron. Ellos no lo reconocieron. ¿Hasta qué? Hasta que comieron del pan que Jesús le había dado. Entonces le hablaron de todas las cosas, de toda la experiencia, de todas las cosas que ellos escucharon acerca de Jesús cuando iban en el camino. Bueno, entonces aquí ya vamos a terminar y el martes no, el miércoles vamos a comenzar en el versículo 36 del libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a empezar en el versículo 36 y vamos a terminar este capítulo y este libro. Así que muchas gracias a todas las personas que están recibiendo esta clase junto conmigo, porque yo estoy aprendiendo también. Y que tengan un bendecido día y nos miramos el miércoles. Así que hasta el miércoles. Bye.